Bueno, gente, no sé si se distingue muy bien porque obviamente estoy de la mano de enfrente. Esto es Camino Cintura, en la parte que se llama Avenida Monteverde. Esto que estamos viendo es Industrias Baco. Yo acá me crié. Yo acá venía cuando tenía entre 6 y 13 años. O sea, el primer día de vacaciones de verano me traían a esta fábrica y bueno, aprendí mucho sobre hidráulica, sobre máquinas, conocí mis primeras armas en muchos aspectos, porque acá adentro es todo muy rústico. No es muy aconsejable para un chico de esa edad, pero bueno, eran otras épocas. El primer día de vacaciones de verano y el primer día de vacaciones de invierno, hasta el último día de vacaciones de verano y hasta el último día de vacaciones de invierno, venía a Industrias Baco y siempre me asignaban una tarea que generalmente era llevar, traer fierros. Después, cuando empecé a ser más grande, ya me dejaban desarmar los camiones para ponerle la toma de fuerza y después armar el equipo hidráulico. Así que bueno, ahora estoy volviendo de Berazategui, de esa instalación que estaba haciendo, y el camino me trajo y bueno, tengo demasiados recuerdos acá, lindos y feos obviamente, porque como dije antes, no era para traer a un chico, pero bueno, qué sé yo. Conocí mucho sobre camiones, sobre Mercedes 1215, 1933, Scania, Scania 113, habían empezado a salir los Ford 700, creo que eran el Ford 7000 pero más nuevo. Y nada, bueno, acá había un barrio que se llama Corimayo, que también había un taller que hacía cajas volcadoras. Yo ya cuando era más grandecito y acá no daban abasto, le daban el trabajo a Corimayo. Yo llevaba las cajas en el camión de la fábrica. Es acá unas cuadras. Pero como dije, antes era todo muy rústico y bueno, qué sé yo. Un chico podía manejar un camión. Así que nada, tengo recuerdos del viejo Boina, tengo recuerdos del Pampeano, de Tito Martínez, el viejo Corimayo, el Polaquito, Danielito. El dueño de esta fábrica se llamaba, ya no creo que viva, tenía 90 años en aquella época, se llamaba Nelson Bacola. El hijo Daniel y bueno, los nietos Nelsito y Matías. Esto ha crecido mucho, obviamente, hoy hay camiones de otra tecnología y nada, simplemente se los quería compartir. Les mando un saludo.